Evangelion es ya un clásico del anime, y lo seguirá siendo por siempre debido a que cuenta con la característica principal que toda obra debe tener para ser considerada clásica, que toca temas y preocupaciones humanas que son eternas. Evangelion trata sobre la dificultad de relacionarse con los demás, sobre el miedo a la soledad y sobre la incapacidad de las personas a la hora de intentar comprenderse, entre otras muchas cuestiones. Estas son preocupaciones que siempre nos han acompañado a los seres humanos, ya que fueron tratadas en los tiempos de la epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias de la historia, y que seguirán siendo tratadas dentro de otros miles de años. Lógicamente, una serie tan compleja como Evangelion, que presenta tal cantidad de contenido simbólico y metafísico, está sujeta a una prácticamente ilimitada cantidad de interpretaciones. El propio creador de la serie, Hideaki Anno, dijo que nunca habrá una guía que ofrezca una explicación definitiva de Evangelion, ya que en esta serie es tan importante lo que se muestra explícitamente como lo que cada espectador interpreta de manera subjetiva. Es por ello que existen tantas interpretaciones diferentes sobre Evangelion y ninguna es más verdadera que las demás. Esta solo será, por tanto, mi interpretación personal, totalmente subjetiva y tan discutible como cualquier otra. Para comprender cualquier gran obra es necesario conocer el contexto histórico espaciotemporal en el que fue producida. En el caso de Evangelion, fue creada a finales del siglo XX, un siglo en el que Japón sufrió cambios radicales a nivel social y cultural, unos cambios tan drásticos que aún en la actualidad siguen siendo traumáticos para buena parte de la sociedad japonesa. Esto es debido a que Japón, hasta antes del final de la Segunda Guerra Mundial, era un estado totalitario fuertemente tradicionalista. La sociedad estaba muy jerarquizada y disciplinada, y se educaba a todos los individuos para que trabajaran arduamente por el bien común, es decir, por el bien de la nación. En la actualidad, en cambio, Japón es una democracia extremadamente capitalista en la que se promueve la feroz competencia entre individuos y se les apremia para que cada uno busque su propio interés, sin perseguir grandes metas comunes. La cultura tradicional ha sido dejada de lado en gran medida y suplantada por la cultura occidental. La religión nacional, el sintoísmo, así como el resto de religiones autóctonas tradicionales, como el budismo y demás, son cada vez menos practicadas por la población, siendo esta mayoritariamente atea y materialista. Todos estos cambios se dieron en un lapso de tiempo muy corto, en unas pocas décadas, generándose un conflicto interno en la sociedad y en la mente de muchos japoneses, los cuales se encontraban y encuentran indecisos entre la tendencia al respeto y admiración por la cultura nacional de su país y el disfrute de las ventajas tecnológicas que la civilización occidental les ha brindado. En definitiva, es el paso de una sociedad basada en unos valores tradicionalistas que hacían énfasis en la importancia de lo colectivo a una sociedad fundamentada en los valores individualistas que han puesto el centro de interés de las personas en el desarrollo tecnológico sin límites y en la consecución del bienestar material sobre el espiritual. Esta tensión entre la búsqueda de la libertad propia y la búsqueda del bien común está muy presente en Evangelion, sobre todo ejemplificada a través del concepto del plan de complementación humana, el cual es el eje principal de la trama de la serie, pues es el objetivo final de las oscuras organizaciones NERV y SEELE, y consiste en la unificación de todas las almas humanas en un solo ser, Lilin, el 18º ángel. Esta idea metafísica de unificar a todos los seres humanos como único medio para evitar los conflictos ha sido vista en bastantes animes y, en mi opinión, es fruto de esta oposición entre la cosmovisión comunitaria tradicional y la cosmovisión individualista que les han ido imponiendo los extranjeros a los japoneses. Pero vayamos por partes. Para empezar, en Evangelion tenemos al protagonista, Shinji Ikari, un muchacho de 14 años cuya timidez e introversión nos recuerda bastante a los jóvenes japoneses que sufren el fenómeno social conocido como hikikomori, los cuales deciden aislarse socialmente en tal de no tener que enfrentarse al radicalmente competitivo sistema social y a las relaciones humanas. Shinji es una persona que prefiere vivir cumpliendo las órdenes que le dan los demás, y que en su interior anhela fervorosamente ser amado por el resto de los personajes, en especial por el cerdo de su padre. A pesar de su deseo de una vida fácil basada en el acatamiento de las órdenes ajenas, Shinji, a lo largo de la serie, tendrá que tomar por sí mismo decisiones trascendentales para el futuro de la humanidad, lo cual generará grandes dilemas internos para él. La toma de decisión final de Shinji será la de aceptar o rechazar el plan de complementación humana, en los dos últimos capítulos de la serie y en la película The End of Evangelion.
Aparte de Shinji, los otros dos personajes principales de la serie son sus compañeras Rei Ayanami y Asuka Langley Shoryu, las cuales presentan personalidades totalmente opuestas la una de la otra. Rei es una muchacha biológicamente artificial, creada por Gendo, y que se muestra apática y extremadamente obediente a las órdenes de sus superiores, mientras que Asuka es una extranjera con sangre medio alemana estadounidense medio japonesa, con personalidad dinámica, competitiva y con aspiraciones grandilocuentes. Desde mi punto de vista, Rei es una representación del ideal clásico japonés de lealtad y obediencia ciega propia de los samuráis y de los kamikazes, tal y como demuestra varias veces a lo largo de la serie al afirmar que no dudaría en suicidarse si así se lo ordenara. Ella ha sido creada artificialmente porque esa forma de afrontar la vida solo puede ser aceptada por una persona a la que se le ha adoctrinado mediante el sistema educativo y la tradición, pues no es una actitud natural en un individuo, sino que es implantada de forma artificial. Asuka, en cambio, es una representación del ideal individualista, llegado desde el extranjero, del mismo modo que ella es extranjera y venida de fuera, y según el cual una persona vale según sus capacidades y méritos. Por ello, es por lo que ella siempre vive con el miedo al fracaso, y cuando pierde la capacidad de pilotar el EVA, pierde también su voluntad de vivir. En medio de estas dos tendencias está Shinji, quien representa al ciudadano japonés corriente, cuya genética cultural es colectivista, del mismo modo que la genética de Rei y la de Shinji son la misma, pero al mismo tiempo se siente atraído por el individualismo moderno, al igual que Shinji se ve atraído por Asuka. Durante la mayor parte del tiempo, vemos que Shinji se dedica a obedecer las órdenes que le dan debido a que es su modo natural de comportarse, pero esto internamente le causa una profunda insatisfacción y en numerosas ocasiones también desacata las órdenes externas para obedecer su propia voluntad y buscar su éxito personal. La crisis psicológica de Shinji simboliza la profunda desorientación existencial de los japoneses, quienes por una parte desean mantener sus vínculos comunitarios y afectivos, pero que por otra temen las relaciones sociales y tienden a aislarse en sí mismos debido a la salvaje competitividad social actual. Al final, como ya he apuntado antes, Shinji debe tomar la decisión de aceptar o rechazar el plan de complementación humana. Su aceptación supondría la obtención de comodidad e igualdad absoluta a cambio de la pérdida de la libertad. El plan de complementación humana representa el regreso al antiguo Japón, en el cual todo estaba ordenado por el Estado y por el emperador, desde la economía hasta las relaciones familiares, siendo los matrimonios arreglados lo más común. Los japoneses vivían cómodos porque no tenían que tomar grandes decisiones, algo muy similar a lo que ocurriría con las personas tras la plasmación del plan. Shinji, en cambio, termina dándose cuenta de que, a pesar de que al volver al individualismo regresarían también los conflictos entre las personas y el dolor producido por el rechazo, lo correcto es apostar por la esperanza de que algún día las personas sean capaces de entenderse. Pues para ser verdaderamente feliz, una persona debe perseguir sus propios sueños, y para ello es necesario que esa persona sea libre de configurar su propia vida, aun con el peligro de que los sueños de los demás eclipsen los propios. Es por ello que Shinji elige recobrar la individualidad junto con Asuka, en vez de continuar siendo uno con Rei Lilith, el ser que había llevado a cabo el plan de complementación humana. La escena final de The End of Evangelion entre Shinji y Asuka representa que la comprensión entre dos seres humanos es posible, pero poco duradera, ya que cada uno tenemos nuestra propia forma de ver las cosas, la cual es intransferible a los demás, mereciendo aún así la pena un solo instante de conexión y de amor entre dos seres humanos. Pues esos efímeros instantes son la fuente de la felicidad humana, a la que todos debemos tener derecho de aspirar. El mensaje final de Evangelion es, por tanto, que los japoneses deben aceptar la realidad del individualismo actual y respetar que cada persona persiga sus propios objetivos y sueños, pero sin olvidar que la felicidad reside en las relaciones humanas, por lo que deben esforzarse en cultivarlas saludablemente, poner sus esfuerzos en comprenderse mutuamente y no dejar que los avances tecnológicos suplanten a las relaciones personales, cosa que en Japón cada vez está ocurriendo con mayor intensidad. Y, por supuesto, no debemos olvidar que, aunque Evangelion responda a las circunstancias sociales e históricas japonesas, su mensaje es válido también para todas las sociedades modernas, y para todos quienes vivimos en ellas, pues nuestros problemas son, en el fondo, muy similares a los que padecen los japoneses, siendo nuestro sistema económico, político y social básicamente el mismo. No dudes en comentar tus opiniones acerca de Evangelion si así lo deseas. Estaré encantado de leerlas. Nos veremos en el siguiente análisis si deseas acompañarme en él. Estarás invitado. Te mando un cordial abrazo.